Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida, agradecemos su presencia en esta actividad. Le voy a dar entonces la palabra a la doctora Lorena Ravera, que es coordinadora de la red de infectología. Ella va a presentar la actividad y los disertantes. Lore. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerles a todos los presentes por estar en esta nueva actividad de la red de infectología de la provincia de Córdoba. Eh, Vamos a dar comienzo a esta actividad que consiste en la presentación del equipo de Malditov. Para ello contamos con la presencia del bioquímico especialista en microbiología, Davor Martinovic, quien va a ser el primer disertante, la doctora Silvia Carrizo, que es la jefa de la división microbiología del hospital, la doctora Claudia Toledo, que es médica infectóloga y además la directora médica del hospital Rawson, y nos acompaña en este momento el doctor José Luis D'Angelo, quien es director de los hospitales de Córdoba Capital. Depende de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Y le doy la palabra a la doctora Toledo para que haga una mini introducción de esta actividad que para nosotros es tan importante. Muchas gracias, Lorena. Bueno, buenas tardes o buenas noches para todos. A nosotros como dirección nos complace mucho este acontecimiento de este equipo que ha llegado después de mucho trabajo y de mucha visión. No me quiero olvidar de las personas que han estado detrás de este acontecimiento, que son los jefes de los servicios como César Colino y Silvia Carrizo, así como Davor, que con el empuje y con las ganas de progresar y de estar a la altura, han hecho posible todo esto. Esto se gestó con la gestión anterior, con el doctor Miguel Díaz y la doctora Sapia, y también acompañados desde el Ministerio con la doctora Barbas. Hubo mucha colaboración desde otros estamentos, como el Laboratorio Central, y que se concreta en esta gestión, la del doctor Ricardo Piquesteiner. Así que para nosotros es un orgullo, para los que hace mucho que estamos en el hospital, hace más de 20 años, llegar a esta instancia del diagnóstico microbiológico realmente es un sueño, desde las botellitas de hemocultivos hasta un montón de cosas que hemos hecho para llegar al diagnóstico microbiológico de las enfermedades que nosotros tratamos acá, hasta esto, ¿no? Esperar no sé cuántos días a poder decir que va a estar en unos minutos. Así que para mí es un orgullo y mucho más orgullo siento del equipo que va a presentar esto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lorena, y le dejo paso a todos los demás. Gracias, Claudia. Bueno, Davor, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes y por este espacio en la red para poder presentar este equipo que la verdad a todos en el laboratorio también nos pone muy contentos y nos entusiasma mucho poder tenerlo, afortunadamente. Voy a compartir pantalla. Perdón, un segundo, no estoy pudiendo ver la ventana que quiero compartir. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Davor. Sí. Bárbaro. Aún no está en pantalla completa. No está en pantalla completa, ¿no? Ahora sí, ¿cierto? Todavía no, en mi computadora todavía no. Todavía no, a ver. Siempre tengo el mismo. ¿Ahora? No.
Están viendo la pantalla minimizada, ¿cierto? Sí. Perdón, voy a dejar de compartir pantalla. A ver si con esto lo puedo resolver. ¿Ven ahora la pantalla completa? No aún. ¿Ahora? No, Davor. Un segundo, por favor. ¿Alguien que la tenga más clara que yo? Quizás. Davor, no, simplemente en la copita de siempre con el PowerPoint debería ser simple. Estoy en la ventana de PowerPoint. ¿Vos lo ves en presentación completa en tu computadora? Yo lo veo en presentación completa, sí. ¿Sabes qué? Sí, perdón, Marcelo. Te pregunto si es un Power que lo tenés en la computadora o es en línea. No, lo tengo en la computadora descargado. Estaba intentando compartir la ventana. Sí. ¿Sabes qué? Seleccionar, no sé si la seleccionas de uno, sino seleccionar esta ventana que estamos viendo con todas las caras, digamos, y después cambias a esa. Y si no, no queda otra que salgas y vuelvas a entrar, porque por ahí pasa ese cuello, ¿viste? Bien. Podés usar, perdón, Davor, podés usar el Control Alt Tab para cambiar de... Ahí está correcta. Ahí está. Sí. Ahí está. Gracias, Sofi. Me acordé de tus consejos en las clases y ahí lo pude poner en marcha. Gracias a todos, perdón por la demora. Me dicen si lo ven bien en pantalla completa. Rápidamente, para comenzar, este equipo, como comentó la doctora Toledo, es parte o fruto del trabajo de casi 2 años de muchas áreas del hospital, del departamento bioquímico, de distintos sectores del Ministerio de Salud, y es una gran alegría poder tenerlo con nosotros para incorporarlo a este trabajo en red que estamos implementando desde 2021, posteriormente al COVID y al cierre y reconfiguración de nuestro hospital. Tanto el laboratorio general como la división de micro vimos también reconfiguradas nuestras actividades, ampliamos algunas tareas de diagnóstico que estábamos llevando a cabo, se empezó a realizar testeo masivo para COVID, proveer de insumo para otros centros que necesitaban hacer estos testeos también, y el laboratorio general empezó con la primera implementación del LAMP, de la biología molecular más simple, si se quiere, para el abordaje y el diagnóstico rápido del COVID. En el 2021 también, por resolución del Ministerio de Salud, se da marcha a la red de infectología, que ya llevaba unos años en trabajo, y el Hospital Rawson, como centro de referencia en infectología y nuestro laboratorio, vemos incrementado el rol de centro de referencia y de alta complejidad, además del fortalecimiento que habíamos tenido también en cuestiones de seguridad biológica, porque se había renovado la vieja cabina de seguridad que después de 20 años había salido de funcionamiento, y se incorporó también a los comienzos de la pandemia en 2020 una segunda cabina. Hacia fines de 2021 empezamos a recibir en una modalidad de trabajo de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, muestras para FilmArray, inicialmente con un solo módulo que permitía procesar una muestra a la vez, y en 2023 logramos la incorporación de un segundo módulo, es decir, que en este momento podemos procesar 2 muestras y en 1 hora y media obtener resultados de PCR para 2 materiales. Esta modalidad de trabajo llevó a que crezca considerablemente la cantidad de muestras y estudios realizados por derivación, lo que en enero de 2022 representaba aproximadamente un 5% de los estudios. En abril de este año ya ascendió un 22% y la tendencia de crecimiento es lineal. El FilmArray fue el principal aportante de esto y también fue creciendo en el periodo. Hoy un 70% aproximadamente de las muestras que procesamos para FilmArray fueron recibidas por derivación,
y es una alegría también que cada mes vemos que van creciendo los centros que nos van derivando. Sin embargo, FilmArray se ha mantenido constante en el total de derivaciones, representando alrededor de un 35 a 40%, y han crecido mucho también otro tipo de determinaciones, especialmente de pruebas rápidas de antígenos urinarios, dirigidas a tuberculosis, a histoplasma, que esperemos que en breve lo tengamos nuevamente disponible, otros métodos de determinación rápida y también otras técnicas de mayor complejidad que han podido permitirnos abrir y ampliar el abanico de determinaciones que estábamos realizando. En los primeros 4 meses de 2024 recibimos derivaciones de 30 centros de toda la provincia, 21 de ellos de la jurisdicción provincial, pero también de municipalidades de la capital, del interior y de instituciones también de jurisdicción nacional o del ámbito privado, especialmente en este último caso para algunas determinaciones de sensibilidad a organismos causantes de infecciones de transmisión sexual, puntualmente Neisseria gonorrea, que nosotros somos centro de referencia. En 2024, entonces, logramos incorporar a esta dinámica y esperamos poder hacerla extensiva la tecnología de MALDI-TOF, que es una espectrometría de masas que, por sus siglas en inglés, significa que se realiza un proceso de desorción, es decir, ruptura y fragmentación de una muestra, que en nuestro caso es un microorganismo, una posterior ionización con un láser, todo esto asistido por una matriz, y asociado a un tiempo de vuelo con una técnica de determinación particular, que es la asignación de cargas eléctricas a cada una de las masas que se generan en la desorción. En este proceso de ionización, posteriormente se les asigna cargas. Este esquema inferior es general a la mayor cantidad de tipos de espectrometría de masas que se aplican actualmente, especialmente en ámbitos de investigación o en control de calidad de procesos de producción de alimentos, bebidas, también en laboratorios de química forense o química legal para la determinación de distintas sustancias en muestras a veces humanas o a veces en muestras inorgánicas. Es una metodología muy difundida que hace ya unos 20 años se empezó a aplicar a muestras biológicas más complejas y particularmente a la microbiología clínica, y a nuestro país ha llegado de manera parcial, lenta si se quiere, pero en los últimos años, un poco empujado también por la pandemia y los cambios epidemiológicos que se dieron, se empezó a volver un poco más masiva y difundida su utilización. El equipo que recibimos nosotros es de la marca bioMérieux, se llama Bytec MS y es la segunda versión, es la Prime, y trabaja con el sistema que les mencionaba, el principio de ionización en una matriz cristalizada, que es una matriz proteica, por la incidencia de un láser. Esto genera distintas partículas que representan principalmente a proteínas, pero también en algunos casos a azúcares o ácidos grasos de las células que se están rompiendo. Y lo que ocurre es que esta ionización es relativamente suave en comparación con otros tipos de espectrometría de masas, entonces permite romper las células a un punto de obtener proteínas que sean identificables. Ya vamos a ver a qué las vamos a asociar estas proteínas. Finalmente lo que hace el equipo es, con un selector, se queda con aquellos péptidos que están dentro de un rango de masas que los hace pertenecientes a las proteínas del ribosoma celular, les asigna la carga eléctrica y por diferencia de masas, las más pequeñas van a volar en este tiempo de vuelo más rápido que las más grandes. Entonces el detector va a terminar armando un espectro de este tipo, donde cada pico característico va a estar asociado a una determinada proteína ribosomal, y esto va a generar lo que se conoce como una huella peptídica, es como la huella dactilar de cada microorganismo, que nos va a permitir compararlo con alta sensibilidad y especificidad similares a la secuenciación del ARN ribosomal de la subunidad 16S, entonces poder con casi en un 100% en algunos casos de sensibilidad decir que se trata de una identificación determinada. Estas identificaciones están indicadas en organismos que han crecido primero en placas de cultivo, generalmente en tubos o con los procesos estándar de cualquier laboratorio de microbiología. No es un método que esté destinado a ser realizado desde muestra clínica, como por ejemplo FilmArray, pero sí permite
una rápida y precisa identificación de bacterias comunes, de micobacterias y otros actinomicetales, como nocardia, es uno de los más frecuentes, levaduras y hongos filamentosos, y en algunos casos permite también la identificación de micoplasmas y de algunos parásitos que sean cultivables. Esta identificación va a requerir, dependiendo del tipo de microorganismo del que se trate, una extracción previa para romper la pared celular, que generalmente es lo que mayor complicación genera para poder acceder de manera segura a las proteínas del ribosoma. En el caso de las bacterias comunes, en general se da una identificación directa simplemente con la matriz o con el agregado de ácido fórmico, con kits que el fabricante ya provee listos para su uso. Pero en algunos casos, cuando se trata de levaduras, y en prácticamente todos los casos de hongos filamentosos y micobacterias y otras bacterias más complejas, vamos a necesitar algún proceso de extracción con otros reactivos como acetonitrilo, etanol y procesos de concentración sucesivos para poder adquirir de manera adecuada las proteínas de esas bacterias. El equipo con el que nosotros trabajamos funciona con estos portaobjetos que se ven abajo a la derecha. Son portaobjetos plásticos descartables que contienen 3 bloques, cada uno de 16 spots o puntos de preparación de muestra, y permiten largar o procesar en simultáneo hasta 48 aislamientos con 3 Escherichia coli establecidas y estandarizadas para control de calidad. El VITEC MS no es la única plataforma que realiza identificaciones por MALDI-TOF. En nuestro país hay otra disponible, que es la de Bruker Diagnostics, que utiliza el mismo principio, pero tienen distintos sistemas o software de interpretación de los espectros, entonces arrojan los resultados de distinta manera. Muchos pueden estar acostumbrados o haber visto en ocasiones informes de scores de 1,5, 1,7, superiores a 2, que eso daban distintos sistemas o distintas condiciones, si se quiere, de confianza para la identificación. El equipo que nosotros estamos poniendo en marcha tiene una interpretación previa de esos resultados y arroja directamente la identificación con niveles de confianza que ya les voy a mostrar. Tiene 2 bases de datos, una base de datos comercial o IBD y una base de datos de investigación que se usa para la disquisición de algunas situaciones donde la identificación pueda no ser del todo claro. Tiene algunas limitaciones, obviamente la técnica, por ejemplo, con especies altamente emparentadas como Escherichia coli o especies de Shigella, no logra en todos los casos hacer una discriminación correcta. Lo mismo pasa con Streptococcus pneumoniae y algunos organismos pertenecientes al complejo de Streptococcus viridans, pero en nuestra experiencia estamos viendo que en ocasiones funciona mejor de lo que uno esperaría. La identificación que uno va a otorgar siempre se va a obtener a partir de la base de datos comercial. La de investigación es para desarrollo de nuevas estrategias para identificación y para soporte de la comercial, pero no tiene una estructura lo suficientemente estricta de espectros como para poder dar una identificación precisa. Además, lo que hace el sistema con la base de datos comercial no es solamente comparar ese espectro con el de la bacteria con el que coincide completamente, porque esa es, en definitiva, la metodología de interpretación del software. Obtiene un espectro con los picos característicos y lo compara con toda la base de datos que tiene incorporada y necesita cumplir 2 criterios para dar una identificación con una confianza aceptable. Perdón, Davor, perdón. ¿Pasaste de diapositiva vos? No, estoy en la misma identificación. Disculpa porque ese sea trabajo, perdón. No, está bien, gracias, César. De nada. Como les decía, el equipo hace 2 comprobaciones en paralelo para estar seguro de que una identificación es la adecuada. Por un lado, compare el espectro de picos que obtiene con los distintos espectros específicos que tiene cargados, es decir, si yo introduzco una cepa de Escherichia coli, ese espectro tiene que ser lo suficientemente coincidente con el espectro patrón, pero además tiene que ser lo suficientemente diferente y no coincidir en una proporción de picos superior al 5% en general con todos los demás espectros cargados en la base de datos. Entonces hace una doble comprobación donde no solamente se asegura de que un espectro corresponde a una especie, sino que no corresponda a todas las demás. El procesamiento es relativamente simple, se hace la preparación del spot directamente desde una colonia que haya crecido en un medio adecuado, ya vamos a ver cuáles son esos medios recomendados,
y se agregan de estos kits provistos los reactivos necesarios para la extracción, como puede ser el ácido fórmico, y finalmente la matriz proteica, donde va a ocurrir la ionización y todo el proceso de adquisición de las proteínas y de los espectros correspondientes. Las aplicaciones de esta identificación por Malditov obviamente van a apuntar a la identificación general. Es una técnica que por su facilidad, si se quiere, una vez que se adquiere entrenamiento para la preparación de los spots y la rapidez que tiene para arrojar resultados, un portaobjetos completo con 48 aislamientos, demora un promedio de 30 minutos en darnos la identificación de todos, si es que toda la corrida fue exitosa. Entonces termina siendo de aplicación rutinaria en el laboratorio de microbiología, pero para pensarlo en este sistema de red y ver qué otras utilidades se les puede dar más allá de los muros del Hospital Rawson, hay que tener en cuenta que hay algunas aplicaciones principales o más útiles, como la identificación rápida de aquellas especies que puedan no ser fácilmente jerarquizables cuando está causando infección, como Staphylococcus coagulasa negativa en infecciones relacionadas a catéteres o algunos bacilos gram positivos. Permite también identificar rápida y eficazmente microorganismos fastidiosos como Neisseria gonorrhoeae, que causa infecciones de transmisión sexual, algunos organismos causantes de endocarditis infecciosas, o en aquellos pacientes de poblaciones más complejas como los fibroquísticos, donde la identificación y la epidemiología de organismos no siempre es la más habitual, permiten resolver algunas dudas y además permiten también conocer con precisión dentro de los complejos de especies a cuál está perteneciendo, y eso en algunos casos tiene impacto también en la terapia empírica inicial, porque hay subespecies que expresan distintos patrones de resistencia. Permite identificar y jerarquizar rápidamente micobacterias que no pertenecen al complejo tuberculosis y otros actinomicetales, como decía, especialmente nocardia, pero tiene la posibilidad de identificar todo tipo de corinebacterias, streptomyces y otros. Permite un abordaje más adecuado de los anaerobios, que tan difíciles son de identificar en general desde el laboratorio de rutina, a menos que alguno cuente con métodos automatizados. Y por último, permite también, y esto es muy relevante con la epidemiología y los cambios que se están dando actualmente, la identificación de Candida auris es el método recomendado por los laboratorios de referencia a nivel nacional e internacional, junto con, por supuesto, con la PCR o la secuenciación de los genes de la levadura. Estos son algunos ejemplos de lo que les comentaba, de identificaciones que ya hemos podido ir realizando con el equipo. El primero es un aislamiento de Eikenella corrodens, que se obtuvo de una muestra de una colección maxilofacial en un paciente inmunodeprimido. En el segundo caso, Staphylococcus epidermidis proveniente de un hemocultivo y un retrocultivo, ambos positivos desde el examen directo con cocos en racimos. Desarrollo de Staphylococcus coagulasa negativa, no siempre las morfologías permiten una rápida discriminación para saber si estamos frente a una verdadera infección asociada al catéter. Al menos la identificación rápida de la especie ya permite poder clasificar mejor estas situaciones. Podemos ver abajo también una identificación de Cryptococcus neoformans, levadura muy frecuente, al menos en nuestro hospital, causando infecciones meningias, en algunos casos diseminadas. Tiene la posibilidad de identificar bacilos no fermentadores con alta confianza. Vean que en prácticamente todos los casos el nivel de confianza en la identificación es del 99,9. Aeromonas, Burkholderia, Elisabethingia, especies de enterobacterias también, como Escherichia coli, distintas levaduras como Dubliniensis o Cruzei del género Cándida, otros bacilos positivos como Listeria monocytogenes. El equipo tiene también la interpretación de aquellos patógenos, en algunos casos indudables o que mayor riesgo biológico suponen para su manipulación. Como les comentaba, una identificación de Neisseria gonorrhoeae y también la primera nocardia que pudimos identificar todavía con un método de extracción que está en perfeccionamiento, pero a partir de la aplicación directa de la colonia ya pudimos llegar a una identificación con una confianza aceptable. Hay algunas otras aplicaciones, especialmente la evaluación de los fenotipos o características de resistencia de los microorganismos que todavía están en desarrollo, pero a nivel internacional ya se han desarrollado y están empezando a comercializarse algunos kits que permiten rápidamente, como decimos en 10, 15 o 30 minutos, conocer si existen marcadores
que nos orienten hacia la presencia de algún determinado tipo de mecanismo de resistencia, especialmente en enterobacterias productoras de carbapenemasas. El ejemplo de la imagen es la comparación del espectro de una Klebsiella pneumoniae multisensible versus una productora de KPC, donde vemos que aparece este pico en color fucsia, que en la cepa sensible no está presente, representativo de la enzima carbapenemasa. Y también están un poco más avanzados algunas metodologías o bases de datos complementarias para rápida identificación de Staphylococcus aureus resistente a meticilina o enterococos resistentes a vancomicina. El impacto que esperamos que tenga el equipo y su difusión es reducir la identificación de los organismos más complejos de 24 a 15 días, en los casos en los que requeríamos una derivación, a unos pocos minutos, especialmente por la sustitución de las derivaciones periódicas que hacíamos en el Instituto Malbrán. Esperemos poder tener esas identificaciones de manera más temprana en la provincia. Tiene obviamente la potencialidad para el monitoreo de los determinantes de resistencia a antimicrobianos. Esto es algo que necesitamos empezar a investigar y desarrollar, ver si podemos adaptar de manera local algunos de estos protocolos internacionales. Y obviamente una de las grandes ventajas va a ser la integración con los programas de control de infecciones y de optimización de uso de antimicrobianos, porque también una rápida identificación del organismo permite en muchos casos hacer un adecuado uso de los antimicrobianos, una terapia empírica temprana y la necesidad de no desescalar en tantas oportunidades, sino de arrancar con el antibiótico adecuado. Pensamos también que va a aportar a la vigilancia epidemiológica de la provincia. Vamos a empezar a conocer y ver nombres de especies y de subespecies que hasta ahora no teníamos presentes o que formaban partes de complejos que no podíamos caracterizar en profundidad. Ahora vamos a poder conocer un poco más de los nombres de los organismos que están circulando en nuestra provincia y, por supuesto, tiene muchísimas opciones y oportunidades de aplicarlo a distintas investigaciones que requieran de la identificación de organismos. Para ir cerrando, respecto de las derivaciones, hay algunos criterios que se van a tener que cumplir para poder obtener el resultado más temprano y de mejor calidad. En primer lugar, vamos a necesitar recibir cultivos puros que sean desarrollados en medios sólidos adecuados, es decir, medios idealmente enriquecidos como agar sangre o agar chocolate, o medios cromogénicos, pueden ser también medios generales, donde el organismo que quiero identificar exprese su metabolismo y sus características de crecimiento de la mejor manera. Tiene que cumplir un tiempo de incubación apropiado, que en general van a ser los específicos de incubación de las distintas muestras para la recuperación de cada organismo. En el caso de bacterias atípicas y micobacterias de desarrollo rápido, en general vamos a necesitar cultivos que no superen las 72 horas o 7 días, dependiendo de la que se trate. Lo mismo para hongos filamentosos de crecimiento rápido y para levaduras de desarrollo rápido también. Y en el caso de micobacterias de crecimiento lento o hongos filamentosos, obviamente los tiempos de cultivo van a ser los que van a mandar la capacidad de hacer la identificación de manera temprana. Todos los aislamientos tienen que venir acompañados de la ficha de derivación. Hemos actualizado la ficha para unificarla en una sola y facilitar lo más posible las tareas administrativas, que nunca son pocas. En una misma ficha les vamos a pedir que nos completen los datos de la persona, los datos de la muestra y el aislamiento, y que indiquen cuáles van a ser los estudios solicitados para cada caso. En el caso de identificación por MALDI-TOF, sensibilidad de ser requerida también, y en el caso de FilmArray u otras determinaciones, que nos especifiquen cuál es el panel o la práctica que necesitan que realicemos. Por último, ¿cuál es la intención, además de la difusión del equipo y su funcionamiento para este año en nuestro servicio? Estamos en vías de incorporar un tercer módulo de FilmArray para poder procesar más muestras en simultáneo y en menor tiempo, porque ya estamos de nuevo viendo algunas filas de espera para poder procesar los materiales. Tenemos un proyecto y la intención de poder avanzar hacia un esquema de guardias con especialistas las 24 horas, justamente para poder dar una respuesta rápida y de calidad a las necesidades no solamente del hospital, sino de los pacientes que se encuentren en otros centros y requieran algún diagnóstico de alta complejidad. Y por supuesto, con todo este equipamiento y lo que permite
explorar y desarrollar nuevos usos, nuevas aplicaciones, y para esto obviamente están todos invitados también a participar. Así le podemos sacar todo el jugo y darle la mayor utilización posible. Muchísimas gracias. Estos son nuestros datos de contacto para quien los requiera, y la doctora Ravera tiene los documentos con los instructivos para las derivaciones y las planillas para quien las necesite. Muchas gracias, Davor, por la presentación, fue clarísima. No sé, Silvia, si querés agregar algo a la presentación de Davor. Sí, gracias, Lore. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Unas pocas cosas para no demorar mucho más la actividad, pero con respecto a hongos, quería decirles esto, que Candida auris se incorpora al diagnóstico, que antes no teníamos posibilidades de diagnosticarla, ahora la vamos a poder diagnosticar. Pero no solo eso, sino que a nivel de identificación, por ejemplo, de Cryptococcus, vamos a poder hacer la disquisición entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Antes solamente podíamos informar el complejo. Y además otras levaduras, sobre todo, que antes informábamos como complejos, ahora vamos a poder hacer la disquisición entre las especies, lo cual no solo tiene importancia epidemiológica a nivel epidemiológico, sino hay diferencias en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la patogenicidad, por ejemplo, de especies del complejo Candida parapsilosis o del complejo Candida glabrata, en donde vamos a tener, vamos a poder diferenciar las especies crípticas dentro de los complejos. O, por ejemplo, saber dentro del complejo Candida albicans, que antes se informaba como complejo Candida albicans, saber cuándo es albicans o cuándo es dubliniensis, sabiendo que dubliniensis tiene mayor capacidad de hacer resistencia a fluconazol puntualmente. Bueno, vamos a tener esa capacidad de hacer esto. Si bien todo lo que es hongos, desgraciadamente, va algo atrás de lo que es bacteriología, a nivel de hongos filamentosos se presentan algunas dificultades todavía, pero bueno, las bases de datos a nivel mundial se están ampliando, así que eso nos va a facilitar, sobre todo empezar con nuestra propia experiencia, ¿no? Y poder compartir con los demás la experiencia de lo que es la identificación de hongos, sobre todo los miceliales, que bueno, a raíz de que la pared tiene tiene más glucosa, es diferente, requiere que la ruptura de la pared sea con otra intensidad, entonces a veces se alargan un poquito los tiempos de esta extracción proteica para la identificación. Bueno, nada, aclararles eso a nivel micología, y que bueno, que algo se pueden derivar las colonias en un medio de saburó común o medios cromogénicos, como dijo Davor, y en general lo demás es igual que en bacterias. Eso con respecto a lo que es micología. Y yo quería hacer hincapié en la ficha que mostró Davor de derivación, que la hemos modificado. Se ha unificado junto con FilmArray la derivación de cepas para maldito. Y aquellos centros que deriven también los centros que derivan toda la microbiología también van a usar la misma ficha para facilitar la cuestión de ingresos de datos y no tener mayor complejidad con respecto a eso. Y pedirles que, bueno, que los datos estén bien, sean correctos. Tenemos una demora importante a veces porque los datos no son los correctos, y eso perjudica. La rapidez que tiene, por ejemplo, FilmArray a veces se ve perjudicada por esta falta de datos o datos erróneos. Entonces eso, quería pedirles que chequen bien las fichas antes de derivar para que los datos sean correctos. Bueno, creo que nada más por ahora. Muchas gracias, Silvia. Antes de pasar a las preguntas, y me gustaría darle también la palabra al doctor D'Angelo, me gustaría destacar la importancia no solo de todo el trabajo que se hizo, del esfuerzo en conjunto. No quiero olvidarme de agradecerle al Departamento de Bioquímica también, que tuvo una gran participación en la adquisición de este nuevo aparato, de esta nueva tecnología.
me gustaría destacar la importancia de lo que es el trabajo en red y de la accesibilidad que esto nos da y un poco el acceso a la equidad de aquellos lugares donde tienen altos inconvenientes para llegar a un diagnóstico definitivo, de certeza, para decalar en los antibióticos, etcétera. Entonces, invitarlos a todos los centros, no solo de la ciudad de Córdoba, sino sobre todo del interior, y abrirles esta posibilidad para que así como se envían muestras para FilmArray, para un diagnóstico más cercano y en beneficio del paciente, bueno, esta es otra tecnología que aporta a la provincia para sumar, ¿no? En cuanto al diagnóstico definitivo y a la ampliación de los microorganismos, como mencionaron los colegas. Y sí hago hincapié en esto de lo que dice Silvia. A veces los datos son tediosos, llenar una planilla, completarla, pero créanme que es sumamente dificultoso a veces tener que acceder a estos datos y lo hace, me consta que lo hace personalmente Silvia Carrizo con un perfil administrativo, a veces tiene que recolectar los datos y terminar con las fichas y eso... acuerdo con la doctora Willington cuando exige o pide con mucho fervor que por favor completen todos los datos. A nosotros nos sirve y sobre todo es por el bien de los pacientes, ¿no? Bueno, antes de pasar a las preguntas, no sé, José, si querés agregar algunas palabras. No, simplemente agradecerles a ustedes, a todos los integrantes de la red de infectología por el trabajo que realizan día a día en pos de mejorar. Creo que toda esta nueva tecnología que se suma siempre ayuda y revaloriza la labor que realizan ustedes día a día. Creo que nos va a permitir, de acuerdo a todo lo que nos explicaron la semana pasada, cuando fueron con Claudia, con vos, Lorena, cuando fue Alejandra, Davor, nos va a permitir poder identificar con mayor exactitud los agentes causales, bacterias, hongos que estamos buscando y obviamente hacer un mejor uso de todo lo que son antibióticos y antimicrobianos al tener identificado correctamente los agentes. Agradecerles a ustedes, dejar siempre poner a disposición la Secretaría de Salud para todo lo que podamos sumar y todo lo que podamos ayudar. Y bueno, empezar a usarlo, tener esta tecnología disponible para toda la provincia, creo que es un paso adelante y todo lo que podamos hacer de la Secretaría para seguir sumando, creo que siempre va a ser bienvenido. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la colaboración, lo que hacen siempre, día a día. Aprovecho para agradecerles todo lo que nos ayudaron con el tema del brote de dengue, invitarlos a que sigan colaborando ahora que viene toda la contingencia IRAP y bueno, a disposición para lo que les haga falta. Muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas para los que quieran realizarlas. Si pueden ir levantando la mano, el que no se anime a preguntar lo puede hacer por chat también. Marce, si podés encargarte de ver si hay preguntas en el chat. Sí, por el momento no hay preguntas. Había alguien levantado la mano que ya no está más levantada. No sé si es que ahora lo quieren hacer. El doctor Quino 2. Seguramente tiene alguna pregunta para hacer. Sí, Quino 2. Buenas noches, no tengo ninguna pregunta. Levanté la mano de manera involuntaria y luego la bajé. Gracias, doctora Ravera. Bien, una cosa, Davor, que me parece que tiene que quedar bien clara, es esto de que esta tecnología, como ya lo mencionaste, pero destacar que no es factible recibir muestras como para FilmArray, sino que tienen que ser muestras ya con desarrollo de microorganismos. Exacto, Lore, es así. Gracias por remarcarlo.
No hay que olvidar que MALDI-TOF es una metodología de identificación y para identificar primero tenemos que tener un organismo, un cultivo y por ende una muestra procesada. Es una tecnología complementaria a la rutina de todos los laboratorios de microbiología de la red para tener un apoyo más rápido y confiable para la identificación de los organismos que nos dan dolores de cabeza o que nos dificulten la mesada del día a día. Y por supuesto para los que no también, pero es esa la aplicación. No es una utilización directa desde la muestra, sino a partir del organismo ya desarrollado. Lo bueno es que lo podemos integrar a un funcionamiento también en red con los otros equipos, porque, por ejemplo, un laboratorio que deriva una muestra para FilmArray y en paralelo le realiza el cultivo, va a obtener un resultado rápido por la biología molecular sindrómica de qué es lo que puede estar pasando con ese proceso infeccioso, y en paralelo, a la vez que se van incubando las placas y desarrolla algo, se puede ir haciendo una identificación adecuada y rápida de esos organismos para sustentar y darle una conclusión definitiva al resultado de la PCR. Siempre el resultado de la microbiología tradicional va a ser confirmatorio de la PCR, pero viene a funcionar de esta manera, complementariamente. ¿Nos podés recordar el tiempo que te lleva rescatar el microorganismo y tener la identificación? Si tengo un cultivo de buena calidad, es decir, tengo colonias independientes de un organismo que creció de manera adecuada, a partir de la placa positiva, el trabajo manual es muy poco, son minutos por aislamiento, te podría decir unos 2 o 3 minutos por aislamiento. En algunos casos, cuando se requiere un proceso de extracción más complejo, como mencionaba Silvia, por ejemplo, para los hongos miceliales, esto obviamente se va a estirar. El trabajo manual va a requerir alrededor de 30 a 45 minutos, pero el proceso de identificación dentro del equipo, en todos los casos, para cada bloque de 16 cepas, que es lo mínimo que procesa, va a demorar en torno a los 10-12 minutos. Es decir, que en la rutina de un turno de trabajo del laboratorio podemos abarcar el trabajo manual de preparación y la identificación de un montón de aislamientos en simultáneo, y de hecho el equipo tiene la capacidad de alojar hasta 10 portaobjetos a la vez, es decir, que son casi 500 identificaciones que podríamos obtener de manera simultánea. Gracias, Davor. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿desde cuándo se pueden derivar las muestras? Desde mañana mismo el sistema ya está disponible. El equipo se instaló en nuestro laboratorio el 15 de abril. Tuvimos un tiempo de adecuación técnica porque es un equipo muy delicado, muy sensible en cuanto a las presiones internas. Trabaja con una bomba de vacío muy sensible, necesita tener una temperatura de funcionamiento altamente estable entre los 21 y 26 grados. Entonces hubo que adecuar un poco las instalaciones y nuestra dinámica de trabajo y obviamente ir aprendiendo el trabajo manual de preparar los spots. La verdad que si bien es relativamente simple porque es trabajar a partir de colonia, son portaobjetos de dimensiones muy pequeñas, es mínimo, es menos de una colonia lo que uno toca en la mayoría de los casos, y preparar el depósito de la cepa con la matriz no siempre tiene los mejores resultados, pero bueno, es una cuestión de práctica y entrenamiento. Y después de estos días, estos 20 días aproximadamente, ya tenemos los reactivos necesarios para ir largando también lo más complejo y un poco de experiencia como para salvar los errores más frecuentes que puedan ocurrir. Así que para quien lo necesite, ya desde mañana podemos recibir. De hecho, algunas cosas estuvimos recibiendo de otros centros de la provincia, sobre todo de la capital, pero esto ya está abierto para quien lo requiera. Bien, quería leer un mensaje que está puesto en el chat de María Fernanda Giorgini, que es la referente del Departamento de Bioquímica de la provincia, que expresa su profunda alegría acerca de la incorporación de esta tecnología en salud pública y que desde el departamento cree que siempre se puede hacer diagnóstico de calidad y que esto, bueno, nos va a llevar por un muy buen camino, ¿no?
que está, bueno, lamentamos que estés con dengue, María Fernanda, pero bueno, se suma lo mismo sin cámara, pero agradece todo el esfuerzo volcado. Y también hay una pregunta sobre cómo pueden hacer para contactarse desde otra provincia, con quién, para adquirir el equipo, porque están interesados. Eso después, César, si podés aclararlo. Lore, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Darío, adelante. No levanto la mano porque ahora no me vas a creer, pero bueno, de más está decir que considero de vital importancia disponer de esta metodología, igual que los paneles, ¿no? Porque sobre todo en infecciones en pacientes críticos, el diagnóstico microbiológico, etiológico, causal es clave. Hoy nos pasamos 3 horas discutiendo una paciente con una neumonía bilateral en el contexto de un embarazo y demás. Bueno, estaba Sabrina Penco, no sé si está acá en el Meet ahora, pero también cuando uno va optimizando el diagnóstico desde la etiología y también desde las pruebas de sensibilidad, se abren como nuevos desafíos para los equipos, sobre todo en los hospitales que son polivalentes, o no son hospitales de referencia de patología infecciosa, porque una de las cuestiones que pone después esto digamos, en juego y que empieza a reconfigurarse la toma de decisiones, porque muchas veces, sobre todo en las áreas críticas, después los terapistas no quieren decalonar los tratamientos ajustados a los hallazgos microbiológicos, es decir, que hay que empezar a trabajar luego en equipos con otras especialidades y demás para que verdaderamente tenga un impacto, porque hay algunos estudios en la bibliografía en donde a pesar de disponer la metodología diagnóstica, esto no había impactado en el consumo y en el uso de antimicrobianos, sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Entonces, cuando les preguntaban, viste, es la clásica respuesta, ¿para qué vamos a rotar el antibiótico si el paciente está yendo bárbaro? Sí, está yendo bárbaro, pero estás usando un antibiótico con un espectro de actividad el cual excede la necesidad terapéutica. Entonces, eso nos desafía también como equipo al trabajo con toda la área, sobre todo en la infectología, en los hospitales polivalentes, al ser una especialidad tan horizontal que tiene vinculación con todas las áreas, esto también nos plantea otros desafíos. Pero bueno, la verdad que es súper importante, siempre destaco la necesidad de la red para apoyo en la toma de decisiones, la red para discutir casos, y en este caso desde el punto de vista diagnóstico. Así que bienvenido, lo felicito. Me encantaría tenerlo en mi hospital, pero bueno, le vamos a mandar a ustedes, ¿no? A todos los cultivos que sean necesarios. Así que considero muy buena noticia esto. Muchas gracias. Gracias, Darío. Levantó la mano la doctora Alejandra Álvarez. Ale. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por la presentación. No sabía que estaba la Ale, si no, no hubiera dicho nada de la terapia intensiva, pero bueno, a lo mejor tiene algo para decirme. No, esta vez no. Aunque sí, podría ser menos combativo con los intensivistas. Bueno, y justamente, y de la mano de lo que Darío comentó, me parece que todo este avance tecnológico que por supuesto está disponible para todos los centros, es todo un desafío para los infectólogos, para los intensivistas, para quienes están a cargo de los programas de control de infecciones de todos los centros, de el avanzar hacia programas de optimización de uso de antimicrobianos bien definidos en cada centro, y eso justamente es lo que sigue a la implementación y los primeros desarrollos de los comités de control de infecciones en los hospitales. Así que me parece que son herramientas de suma utilidad para que se puedan enmarcar justamente en la disponibilidad para todos, para que además se puedan avanzar en otros aspectos que tienen más que ver con la organización de los servicios y demás, pero teniendo estas herramientas facilitan muchísimo.
Gracias, Ale. Hay una pregunta, Silvia y Davor, de cómo acceden desde los distintos lugares o centros de salud a la ficha para completar los datos de los pacientes y derivación de muestras. Bueno, nosotros tenemos en realidad bastante aceitado por FilmArray una comunicación, un grupo con la gente de microbiología de la provincia. Y bueno, con ese grupo vamos a difundir la ficha. Pero desde el grupo de infectología, de la red de infectología, también creo que lo podremos hacer, Lore, como para que puedan acceder todos y todos estén al tanto de eso. Sí, Lo sí. mismo, acabo de poner el teléfono, alguien preguntó, puse el celular del servicio de microbiología. Este es un celular corporativo que estamos 24/7 respondiendo a ese celular a cualquier pregunta que necesiten. Perfecto. Sí, nosotros disponemos de la red y del grupo para poder difundir todo el material. Davor ya me estuvo pasando el mismo para que lo suba. Marcela posteriormente va a compartir esta charla que queda grabada y como dijo Silvia, tienen los teléfonos disponibles para evacuar cualquier duda. Bien, no sé si hay alguna pregunta más para hacer. Yo no estoy pudiendo ver ahora el chat. No hay preguntas en el chat. Bueno, Una felicitación. bueno, nuevamente agradecerles a todos los presentes por el tiempo invertido en esta actividad. Vamos por más, como digo siempre, e invitarlos a todos y todas para que nos acompañen en este proceso de mejora en cuanto a la toma de decisiones, al diagnóstico certero, de calidad, y que todo esto aporta a la seguridad al trabajo y a la seguridad y calidad de atención con los y las pacientes. Así que le agradezco a todos por estar, no solamente a los disertantes, sino a todos los que nos acompañan siempre. Y a la brevedad estamos subiendo todo el material al grupo y bueno, nuestros teléfonos disponibles para todos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por el tiempo. Buenas noches. Buenas Chau, noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. No, por Chau, favor, Davor, chau, gracias. César, chau, Lore, chau, Ale, chau, Silvia. Chao, buenas noches. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en esta actividad. Le voy a dar entonces la palabra a la doctora Lorena Ravera, que es coordinadora de la red de infectología. Ella va a presentar la actividad y los disertantes. Lore. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecerles a todos los presentes por estar en esta nueva actividad de la red de infectología de la provincia de Córdoba. Vamos a dar comienzo a esta actividad que consiste en la presentación del equipo de Malditov. Para ello contamos con la presencia del bioquímico especialista en microbiología, Davor Martinovic, quien va a ser el primer disertante, la doctora Silvia Carrizo, que es la jefa de la división microbiología del hospital, la doctora Claudia Toledo, que es médica infectóloga y además la directora médica del hospital Rawson, y nos acompaña en este momento el doctor José Luis D'Angelo, quien es director de los hospitales de Córdoba Capital, depende de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Y le doy la palabra a la doctora Toledo para que haga una mini introducción de esta actividad que para nosotros es tan importante. Muchas gracias, Lorena. Bueno, buenas tardes o buenas noches para todos. A nosotros como dirección nos complace mucho este acontecimiento de este equipo que ha llegado después de mucho trabajo y de mucha visión. No me quiero olvidar de las personas que han estado detrás de este acontecimiento, que son los jefes de los servicios como César Colino y Silvia Carrizo, así como Davor, que con el empuje y con las ganas de
progresar y de estar a la altura, han hecho posible todo esto. Esto se gestó con la gestión anterior, con el doctor Miguel Díaz y la doctora Sapia, y también acompañados desde el Ministerio con la doctora Barbas. Hubo mucha colaboración desde otros estamentos, como el Laboratorio Central, y que se concreta en esta gestión, la del doctor Ricardo Piquesteiner. Así que para nosotros es un orgullo, para los que hace mucho que estamos en el hospital, hace más de 20 años, llegar a esta instancia del diagnóstico microbiológico realmente es un sueño, desde las botellitas de hemocultivos hasta un montón de cosas que hemos hecho para llegar al diagnóstico microbiológico de las enfermedades que nosotros tratamos acá, hasta esto, ¿no? Esperar no sé cuántos días a poder decir que va a estar en unos minutos. Así que para mí es un orgullo y mucho más orgullo siento del equipo que va a presentar esto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lorena, y le dejo paso a todos los demás. Gracias, Claudia. Bueno, Davor, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes y por este espacio en la red para poder presentar este equipo que la verdad a todos en el laboratorio también nos pone muy contentos y nos entusiasma mucho poder tenerlo, afortunadamente. Voy a compartir pantalla. Perdón, un segundo, no estoy pudiendo ver la ventana que quiero compartir. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Davor. Sí. Bárbaro. Aún no está en pantalla No está en pantalla completa, ¿no? Ahora sí, ¿cierto? Todavía no, en mi computadora todavía no. Todavía no, a ver. Siempre tengo el mismo. ¿Ahora? No. Están viendo la pantalla minimizada, ¿cierto? Sí. Perdón, voy a dejar de compartir pantalla. A ver si con esto lo puedo resolver. ¿Ven ahora la pantalla completa? No aún. ¿Ahora? No, Davor. Un segundo, por favor. ¿Alguien que la tenga más clara que yo, quizás? Davor, no, simplemente en la copita de siempre con el PowerPoint debería ser simple. Estoy en la ventana de PowerPoint. ¿Vos lo ves en presentación completa en tu computadora? Yo lo veo en presentación completa, sí. ¿Sabes qué? Sí, perdón, Marcel. Te pregunto si es un Power que lo tenés en la computadora o es en línea. No, lo tengo en la computadora descargado. Estaba intentando compartir la ventana. Sí. ¿Sabes qué? Seleccioná, no sé si la seleccionas de una, sino seleccioná esta ventana que estamos viendo con todas las caras, digamos, y después cambias a esa.
y si no, no queda otra que salgas y vuelvas a entrar, porque por ahí pasa ese cuello, ¿viste? Bien. Podés usar, perdón, Davor, podés usar el Control Alt Tab para cambiar de... Ahí está correcta. Ahí está. Sí. Ahí está. Gracias, Sofi. Me acordé de tus consejos en las clases y ahí lo pude poner en marcha. Gracias a todos, perdón por la demora. Me dicen si lo ven bien en pantalla completa. Rápidamente, para comenzar, este equipo, como comentó la doctora Toledo, es parte o fruto del trabajo de casi 2 años de muchas áreas del hospital, del departamento bioquímico, de distintos sectores del Ministerio de Salud, y es una gran alegría poder tenerlo con nosotros para incorporarlo a este trabajo en red que estamos implementando desde 2021, posteriormente al COVID y al cierre y reconfiguración de nuestro hospital. Tanto el laboratorio general como la división de micro vimos también reconfiguradas nuestras actividades, ampliamos algunas tareas de diagnóstico que estábamos llevando a cabo, se empezó a realizar testeo masivo para COVID, proveer de insumo para otros centros que necesitaban hacer estos testeos también, y el laboratorio general empezó con la primera implementación del LAMP, de la biología molecular más simple, si se quiere, para el abordaje y el diagnóstico rápido del COVID. En el 2021 también, por resolución del Ministerio de Salud, se da marcha a la red de infectología, que ya llevaba unos años en trabajo, y el Hospital Rawson, como centro de referencia en infectología y nuestro laboratorio, vemos incrementado el rol de centro de referencia y de alta complejidad, además del fortalecimiento que habíamos tenido también en cuestiones de seguridad biológica, porque se había renovado la vieja cabina de seguridad que después de 20 años había salido de funcionamiento, y se incorporó también a los comienzos de la pandemia en 2020 una segunda cabina. Hacia fines de 2021 empezamos a recibir en una modalidad de trabajo de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, muestras para FilmArray, inicialmente con un solo módulo que permitía procesar una muestra a la vez, y en 2023 logramos la incorporación de un segundo módulo, es decir, que en este momento podemos procesar 2 muestras y en 1 hora y media obtener resultados de PCR para 2 materiales. Esta modalidad de trabajo llevó a que crezca considerablemente la cantidad de muestras y estudios realizados por derivación, lo que en enero de 2022 representaba aproximadamente un 5% de los estudios. En abril de este año ya ascendió a un 22% y la tendencia de crecimiento es lineal. El FilmArray fue el principal aportante de esto y también fue creciendo en el periodo. Hoy un 70% aproximadamente de las muestras que procesamos para FilmArray fueron recibidas por derivación, y es una alegría también que cada mes vemos que van creciendo los centros que nos van derivando. Sin embargo, FilmArray se ha mantenido constante en el total de derivaciones, representando alrededor de un 35 a 40%, y han crecido mucho también otro tipo de determinaciones, especialmente de pruebas rápidas de antígenos urinarios, dirigidas a tuberculosis, a histoplasma, que esperemos que en breve lo tengamos nuevamente disponible, otros métodos de determinación rápida y también otras técnicas de mayor complejidad que han podido permitirnos abrir y ampliar el abanico de determinaciones que estábamos realizando. En los primeros 4 meses de 2024 recibimos derivaciones de 30 centros de toda la provincia, 21 de ellos de la jurisdicción provincial, pero también de municipalidades de la capital, del interior y de instituciones también de jurisdicción nacional o del ámbito privado, especialmente en este último caso para algunas determinaciones de sensibilidad a organismos causantes de infecciones de transmisión sexual, puntualmente Neisseria gonorrea, que nosotros somos centro de referencia. En 2024, entonces, logramos incorporar a esta dinámica y esperamos poder hacerla extensiva la tecnología de MALDI-TOF, que es una espectrometría de masas que, por sus siglas en inglés, significa que se realiza un proceso de desorción, es decir, ruptura y fragmentación de una muestra, que en nuestro caso es un microorganismo, una posterior ionización con un láser, todo esto asistido por una matriz, y asociado a un tiempo de vuelo con una técnica de determinación particular, que es la asignación de cargas eléctricas a cada una de las masas que se generan en la desorción, en este proceso de ionización,
posteriormente se les asigna cargas. Este esquema inferior es general a la mayor cantidad de tipos de espectrometría de masas que se aplican actualmente, especialmente en ámbitos de investigación o en control de calidad de procesos de producción de alimentos, bebidas, también en laboratorios de química forense o química legal para la determinación de distintas sustancias en muestras a veces humanas o a veces en muestras inorgánicas. Es una metodología muy difundida que hace ya unos 20 años se empezó a aplicar a muestras biológicas más complejas y particularmente a la microbiología clínica, y a nuestro país ha llegado de manera parcial, lenta si se quiere, pero en los últimos años, un poco empujado también por la pandemia y los cambios epidemiológicos que se dieron, se empezó a volver un poco más masiva y difundida su utilización. El equipo que recibimos nosotros es de la marca bioMérieux, se llama Vitek MS y es la segunda versión, es la Prime, y trabaja con el sistema que les mencionaba, el principio de ionización en una matriz cristalizada, que es una matriz proteica, por la incidencia de un láser. Esto genera distintas partículas que representan principalmente a proteínas, pero también en algunos casos a azúcares o ácidos grasos de las células que se están rompiendo. Y lo que ocurre es que esta ionización es relativamente suave en comparación con otros tipos de espectrometría de masas, entonces permite romper las células a un punto de obtener proteínas que sean identificables. Ya vamos a ver a qué las vamos a asociar estas proteínas. Finalmente lo que hace el equipo es, con un selector, se queda con aquellos péptidos que están dentro de un rango de masas que los hace pertenecientes a las proteínas del ribosoma celular, les asigna la carga eléctrica y por diferencia de masas, las más pequeñas van a volar en este tiempo de vuelo más rápido que las más grandes. Entonces el detector va a terminar armando un espectro de este tipo, donde cada pico característico va a estar asociado a una determinada proteína ribosomal, y esto va a generar lo que se conoce como una huella peptídica, es como la huella dactilar de cada microorganismo, que nos va a permitir compararlo con alta sensibilidad y especificidad similares a la secuenciación del ARN ribosomal de la subunidad 16S, entonces poder con casi en un 100% en algunos casos de sensibilidad decir que se trata de una identificación determinada. Estas identificaciones están indicadas en organismos que han crecido primero en placas de cultivo, generalmente en tubos o con los procesos estándar de cualquier laboratorio de microbiología. No es un método que esté destinado a ser realizado desde muestra clínica, como por ejemplo FilmArray, pero sí permite una rápida y precisa identificación de bacterias comunes, de micobacterias y otros actinomicetales, como nocardia, es uno de los más frecuentes, levaduras y hongos filamentosos, y en algunos casos permite también la identificación de micoplasmas y de algunos parásitos que sean cultivables. Esta identificación va a requerir, dependiendo del tipo de microorganismo del que se trate, una extracción previa para romper la pared celular, que generalmente es lo que mayor complicación genera para poder acceder de manera segura a las proteínas del ribosoma. En el caso de las bacterias comunes, en general se da una identificación directa simplemente con la matriz o con el agregado de ácido fórmico, con kits que el fabricante ya provee listos para su uso. Pero en algunos casos, cuando se trata de levaduras, y en prácticamente todos los casos de hongos filamentosos y micobacterias y otras bacterias más complejas, vamos a necesitar algún proceso de extracción con otros reactivos como acetonitrilo, etanol y procesos de concentración sucesivos para poder adquirir de manera adecuada las proteínas de esas bacterias. El equipo con el que nosotros trabajamos funciona con estos portaobjetos que se ven abajo a la derecha. Son portaobjetos plásticos descartables que contienen 3 bloques, cada uno de 16 spots o puntos de preparación de muestra, y permiten largar o procesar en simultáneo hasta 48 aislamientos con 3 Escherichia coli establecidas y estandarizadas para control de calidad. El Vitek MS no es la única plataforma que realiza identificaciones por MALDI-TOF. En nuestro país hay otra disponible, que es la de Bruker Diagnostics, que utiliza el mismo principio, pero tienen distintos sistemas o software de interpretación de los espectros,
entonces arrojan los resultados de distinta manera. Muchos pueden estar acostumbrados o haber visto en ocasiones informes de scores de 1,5, 1,7, superiores a 2, que eso daban distintos sistemas o distintas condiciones, si se quiere, de confianza para la identificación. El equipo que nosotros estamos poniendo en marcha tiene una interpretación previa de esos resultados y arroja directamente la identificación con niveles de confianza que ya les voy a mostrar. Tiene dos bases de datos, una base de datos comercial o IBD y una base de datos de investigación que se usa para la disquisición de algunas situaciones donde la identificación pueda no ser del todo claro. Tiene algunas limitaciones, obviamente la técnica, por ejemplo, con especies altamente emparentadas como Escherichia coli o especies de Shigella, no logra en todos los casos hacer una discriminación correcta. Lo mismo pasa con Streptococcus pneumoniae y algunos organismos pertenecientes al complejo de Streptococcus viridans, pero en nuestra experiencia estamos viendo que en ocasiones funciona mejor de lo que uno esperaría. La identificación que uno va a otorgar siempre se va a obtener a partir de la base de datos comercial. La de investigación es para desarrollo de nuevas estrategias para identificación y para soporte de la comercial, pero no tiene una estructura lo suficientemente estricta de espectros como para poder dar una identificación precisa. Además, lo que hace el sistema con la base de datos comercial no es solamente comparar ese espectro con el de la bacteria con el que coincide completamente, porque esa es, en definitiva, la metodología de interpretación del software. Obtiene un espectro con los picos característicos y lo compara con toda la base de datos que tiene incorporada y necesita cumplir dos criterios para dar una identificación con una confianza aceptable. Perdón, Davor, perdón. ¿Pasaste de diapositiva vos? No, estoy en la misma identificación. Disculpa porque ese sea trabajo, perdón. No, está bien, gracias, César. De nada. Como les decía, el equipo hace dos comprobaciones en paralelo para estar seguro de que una identificación es la adecuada. Por un lado, compare el espectro de picos que obtiene con los distintos espectros específicos que tiene cargados, es decir, si yo introduzco una cepa de Escherichia coli, ese espectro tiene que ser lo suficientemente coincidente con el espectro patrón, pero además tiene que ser lo suficientemente diferente y no coincidir en una proporción de picos superior al 5% en general con todos los demás espectros cargados en la base de datos. Entonces hace una doble comprobación donde no solamente se asegura de que un espectro corresponde a una especie, sino que no corresponda a todas las demás. El procesamiento es relativamente simple, se hace la preparación del spot directamente desde una colonia que haya crecido en un medio adecuado, ya vamos a ver cuáles son esos medios recomendados, y se agregan de estos kits provistos los reactivos necesarios para la extracción, como puede ser el ácido fórmico, y finalmente la matriz proteica donde va a ocurrir la ionización y todo el proceso de adquisición de las proteínas y de los espectros correspondientes. Las aplicaciones de esta identificación por Malditov obviamente van a apuntar a la identificación general. Es una técnica que por su facilidad, si se quiere, una vez que se adquiere entrenamiento para la preparación de los spots y la rapidez que tiene para arrojar resultados, un portaobjetos completo con 48 aislamientos, demora un promedio de 30 minutos en darnos la identificación de todos, si es que toda la corrida fue exitosa. Entonces, termina siendo de aplicación rutinaria en el laboratorio de microbiología, pero para pensarlo en este sistema de red y ver qué otras utilidades se les puede dar más allá de los muros del Hospital Rawson, hay que tener en cuenta que hay algunas aplicaciones principales o más útiles, como la identificación rápida de aquellas especies que puedan no ser fácilmente jerarquizables cuando está causando infección, como Staphylococcus coagulasa negativa en infecciones relacionadas a catéteres o algunos bacilos gram positivos. Permite también identificar rápida y eficazmente microorganismos fastidiosos como Neisseria gonorrhoeae, que causa infecciones de transmisión sexual, algunos organismos causantes de endocarditis infecciosas, o en aquellos pacientes de poblaciones más complejas como los fibroquísticos, donde la identificación y la epidemiología de organismos no siempre es la más habitual, permiten resolver algunas dudas y además permiten también conocer con precisión dentro de los complejos de especies a cuál está perteneciendo, y eso en algunos casos tiene impacto también en la terapia empírica inicial
porque hay subespecies que expresan distintos patrones de resistencia. Permite identificar y jerarquizar rápidamente micobacterias que no pertenecen al complejo tuberculosis y otros actinomicetales, como decía, especialmente nocardia, pero tiene la posibilidad de identificar todo tipo de corinebacterias, streptomyces y otros. Permite un abordaje más adecuado de los anaerobios, que tan difíciles son de identificar en general desde el laboratorio de rutina, a menos que alguno cuente con métodos automatizados. Y por último, permite también, y esto es muy relevante con la epidemiología y los cambios que se están dando actualmente, la identificación de Candida auris es el método recomendado por los laboratorios de referencia a nivel nacional e internacional, junto, por supuesto, con la PCR o la secuenciación de los genes de la levadura. Estos son algunos ejemplos de lo que les comentaba, de identificaciones que ya hemos podido ir realizando con el equipo. El primero es un aislamiento de Eikenella corrodens, que se obtuvo de una muestra de una colección maxilofacial en un paciente inmunodeprimido. En el segundo caso, Staphylococcus epidermidis proveniente de un hemocultivo y un retrocultivo, ambos positivos desde el examen directo con cocos en racimos. Desarrollo de Staphylococcus coagulasa negativa, no siempre las morfologías permiten una rápida discriminación para saber si estamos frente a una verdadera infección asociada al catéter. Al menos la identificación rápida de la especie ya permite poder clasificar mejor estas situaciones. Podemos ver abajo también una identificación de Cryptococcus neoformans, levadura muy frecuente, al menos en nuestro hospital, causando infecciones meningias, en algunos casos diseminadas. Tiene la posibilidad de identificar bacilos no fermentadores con alta confianza. Vean que en prácticamente todos los casos el nivel de confianza en la identificación es del 99,9. Aeromonas, Burkholderia, Elizabethingia, especies de enterobacterias también, como Escherichia coli, distintas levaduras como de Dubliniensis o Crucei del género Cándida, otros bacilos positivos como Listeria monocitógenes. El equipo tiene también la interpretación de aquellos patógenos, en algunos casos indudables o que mayor riesgo biológico suponen para su manipulación. Como les comentaba, una identificación de Neisseria gonorrhoeae y también la primera nocardia que pudimos identificar todavía con un método de extracción que está en perfeccionamiento, pero a partir de la aplicación directa de la colonia ya pudimos llegar a una identificación con una confianza aceptable. Hay algunas otras aplicaciones, especialmente la evaluación de los fenotipos o características de resistencia de los microorganismos que todavía están en desarrollo, pero a nivel internacional ya se han desarrollado y están empezando a comercializarse algunos kits que permiten rápidamente, como decimos en 10, 15 o 30 minutos, conocer si existen marcadores que nos orienten hacia la presencia de algún determinado tipo de mecanismo de resistencia, especialmente en enterobacterias productoras de carbapenemasas. El ejemplo de la imagen es la comparación del espectro de una Klebsiella pneumoniae multisensible versus una productora de KPC, donde vemos que aparece este pico en color fucsia, que en la cepa sensible no está presente, representativo de la enzima carbapenemasa. Y también están un poco más avanzados algunas metodologías o bases de datos complementarias para rápida identificación de Staphylococcus aureus resistente a meticilina o enterococos resistentes a vancomicina. El impacto que esperamos que tenga el equipo y su difusión es reducir la identificación de los organismos más complejos de 24 a 15 días, en los casos en los que requeríamos una derivación, a unos pocos minutos, especialmente por la sustitución de las derivaciones periódicas que hacíamos en el Instituto Malbrán. Esperemos poder tener esas identificaciones de manera más temprana en la provincia. Tiene obviamente la potencialidad para el monitoreo de los determinantes de resistencia a antimicrobianos. Esto es algo que necesitamos empezar a investigar y desarrollar, ver si podemos adaptar de manera local algunos de estos protocolos internacionales. Y obviamente una de las grandes ventajas va a ser la integración con los programas de control de infecciones y de optimización de uso de antimicrobianos, porque también una rápida identificación del organismo permite en muchos casos hacer un adecuado uso de los antimicrobianos, una terapia empírica temprana y la necesidad de no desescalar en tantas oportunidades, sino de arrancar con el antibiótico adecuado. Pensamos también que va a aportar a la vigilancia epidemiológica de la provincia. Vamos a empezar a conocer y ver nombres de especies y de subespecies
que hasta ahora no teníamos presentes o que formaban partes de complejos que no podíamos caracterizar en profundidad. Ahora vamos a poder conocer un poco más de los nombres de los organismos que están circulando en nuestra provincia y, por supuesto, tiene muchísimas opciones y oportunidades de aplicarlo a distintas investigaciones que requieran de la identificación de organismos. Para ir cerrando, respecto de las derivaciones, hay algunos criterios que se van a tener que cumplir para poder obtener el resultado más temprano y de mejor calidad. En primer lugar, vamos a necesitar recibir cultivos puros que sean desarrollados en medios sólidos adecuados, es decir, medios idealmente enriquecidos como agar sangre o agar chocolate, o medios cromogénicos, pueden ser también medios generales, donde el organismo que quiero identificar exprese su metabolismo y sus características de crecimiento de la mejor manera. Tiene que cumplir un tiempo de incubación apropiado, que en general van a ser los específicos de incubación de las distintas muestras para la recuperación de cada organismo. En el caso de bacterias atípicas y micobacterias de desarrollo rápido, en general vamos a necesitar cultivos que no superen las 72 horas o 7 días, dependiendo de la que se trate. Lo mismo para hongos filamentosos de crecimiento rápido y para levaduras de desarrollo rápido también. Y en el caso de micobacterias de crecimiento lento o hongos filamentosos, obviamente los tiempos de cultivo van a ser los que van a mandar la capacidad de hacer la identificación de manera temprana. Todos los aislamientos tienen que venir acompañados de la ficha de derivación. Hemos actualizado la ficha para unificarla en una sola y facilitar lo más posible las tareas administrativas, que nunca son pocas. En una misma ficha les vamos a pedir que nos completen los datos de la persona, los datos de la muestra y el aislamiento, y que indiquen cuáles van a ser los estudios solicitados para cada caso. En el caso de identificación por MALDI-TOF, sensibilidad de ser requerida también, y en el caso de FilmArray u otras determinaciones, que nos especifiquen cuál es el panel o la práctica que necesitan que realicemos. Por último, cuál es la intención, además de la difusión del equipo y su funcionamiento para este año en nuestro servicio. Estamos en vías de incorporar un tercer módulo de FilmArray para poder procesar más muestras en simultáneo y en menor tiempo, porque ya estamos de nuevo viendo algunas filas de espera para poder procesar los materiales. Tenemos un proyecto y la intención de poder avanzar hacia un esquema de guardias con especialistas las 24 horas, justamente para poder dar una respuesta rápida y de calidad a las necesidades no solamente del hospital, sino de los pacientes que se encuentren en otros centros y requieran algún diagnóstico de alta complejidad. Y por supuesto, con todo este equipamiento y lo que permite explorar y desarrollar nuevos usos, nuevas aplicaciones, y para esto obviamente están todos invitados también a participar. Así le podemos sacar todo el jugo y darle la mayor utilización posible. Muchísimas gracias. Estos son nuestros datos de contacto para quien los requiera, y la doctora Ravera tiene los documentos con los instructivos para las derivaciones y las planillas para quien las necesite. Muchas gracias, Davor, por la presentación, fue clarísima. No sé, Silvia, si querés agregar algo a la presentación de Davor. Sí, gracias, Lore. Buenas tardes a todos, buenas noches. Unas pocas cosas para no demorar mucho más la actividad, pero con respecto a hongos, quería decirles esto, que Candida auris se incorpora al diagnóstico, que antes no teníamos posibilidades de diagnosticarla, ahora la vamos a poder diagnosticar. Pero no solo eso, sino que a nivel de identificación, por ejemplo, de Cryptococcus, vamos a poder hacer la disquisición entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Antes solamente podíamos informar el complejo. Y además otras levaduras, sobre todo, que antes informábamos como complejos, ahora vamos a poder hacer la disquisición entre las especies, lo cual no solo tiene importancia epidemiológica, a nivel epidemiológico, sino hay diferencias en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la patogenicidad, por ejemplo, de especies del complejo Candida parapsilosis o del complejo Candida glabrata, en donde vamos a tener, vamos a poder diferenciar las especies crípticas dentro de los complejos. O, por ejemplo, saber dentro del complejo Candida albicans, que antes se informaba como complejo Candida albicans,
saber cuándo es albicans o cuándo es dubliniensis, sabiendo que dubliniensis tiene mayor capacidad de hacer resistencia a fluconazol puntualmente. Bueno, vamos a tener esa capacidad de hacer esto. Si bien todo lo que es hongos, desgraciadamente, va algo atrás de lo que es bacteriología, a nivel de hongos filamentosos se presentan algunas dificultades todavía, pero bueno, las bases de datos a nivel mundial se están ampliando, así que eso nos va a facilitar, sobre todo empezar con nuestra propia experiencia, ¿no? Y poder compartir con los demás la experiencia de lo que es la identificación de hongos, sobre todo los miceliales, que bueno, a raíz de que la pared tiene tiene más glucosa, es diferente, requiere que la ruptura de la pared sea con otra intensidad, entonces a veces se alargan un poquito los tiempos de esta extracción proteica para la identificación. Bueno, nada, aclararles eso a nivel micología y que bueno, que algo se pueden derivar las colonias en un medio de saburó común o medios cromogénicos, como dijo Davor, y en general lo demás es igual que en bacterias. Eso con respecto a lo que es micología. Y yo quería hacer hincapié en la ficha que mostró Davor de derivación que le hemos modificado. Se ha unificado junto con FilmArray la derivación de cepas para maldito. Y aquellos centros que deriven también los centros que derivan toda la microbiología también van a usar la misma ficha para facilitar la cuestión de ingresos de datos y no tener mayor complejidad con respecto a eso. Y pedirles que, bueno, que los datos estén bien, sean correctos. Tenemos una demora importante a veces porque los datos no son los correctos y eso perjudica. La rapidez que tiene, por ejemplo, FilmArray a veces se ve perjudicada por esta falta de datos o datos erróneos. Entonces eso, quería pedirles que chequen bien las fichas antes de derivar para que los datos sean correctos. Bueno, creo que nada más por ahora. Muchas gracias, Silvia. Antes de pasar a las preguntas, y me gustaría darle también la palabra al doctor D'Angelo, me gustaría destacar la importancia no solo de todo el trabajo que se hizo, del esfuerzo en conjunto. No quiero olvidarme de agradecerle al Departamento de Bioquímica también, que tuvo una gran participación en la adquisición de este nuevo aparato, de esta nueva tecnología. Me gustaría destacar la importancia de lo que es el trabajo en red y de la accesibilidad que esto nos da y un poco el acceso a la equidad de aquellos lugares donde tienen altos inconvenientes para llegar a un diagnóstico definitivo, de certeza, para decalar en los antibióticos, etc. Entonces, invitarlos a todos los centros, no solo de la ciudad de Córdoba, sino sobre todo del interior, y abrirles esta posibilidad para que así como se envían muestras para FilmArray, para un diagnóstico más cercano y en beneficio del paciente, bueno, esta es otra tecnología que aporta a la provincia para sumar, ¿no? En cuanto al diagnóstico definitivo y a la ampliación de los microorganismos, como mencionaron los colegas. Y sí hago hincapié en esto de lo que dice Silvia. A veces los datos son tediosos, llenar una planilla, completarla, pero créanme que es sumamente dificultoso a veces tener que acceder a estos datos y lo hace, me consta que lo hace personalmente Silvia Carrizo con un perfil administrativo, a veces tiene que recolectar los datos y terminar con las fichas y eso... acuerdo con la doctora Willington cuando exige o pide con mucho fervor que por favor completen todos los datos. A nosotros nos sirve y sobre todo es por el bien de los pacientes, ¿no?
Bueno, antes de pasar a las preguntas, no sé, José, si querés agregar algunas palabras. No, simplemente agradecerles a ustedes, a todos los integrantes de la red de infectología por el trabajo que realizan día a día en pos de mejorar. Creo que toda esta nueva tecnología que se suma siempre ayuda y revaloriza la labor que realizan ustedes día a día. Creo que nos va a permitir, de acuerdo a todo lo que nos explicaron la semana pasada, cuando fueron con Claudia, con vos, Lorena, cuando fue Alejandra, Davor, nos va a permitir poder identificar con mayor exactitud los agentes causales, bacterias, hongos que estamos buscando, y obviamente hacer un mejor uso de todo lo que son antibióticos y antimicrobianos al tener identificado correctamente los agentes. Agradecerles a ustedes, dejar siempre poner a disposición la Secretaría de Salud para todo lo que podamos sumar y todo lo que podamos ayudar. Y bueno, empezar a usarlo, tener esta tecnología disponible para toda la provincia, creo que es un paso adelante, y todo lo que podamos hacer de la Secretaría para seguir sumando, creo que siempre va a ser bienvenido. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la colaboración, lo que hacen siempre, día a día. Aprovecho para agradecerles todo lo que nos ayudaron con el tema del brote de dengue, invitarlos a que sigan colaborando ahora que viene toda la contingencia IRAP, y bueno, a disposición para lo que les haga falta. Muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas para los que quieran realizarlas. Si pueden ir levantando la mano, el que no se anime a preguntar, lo puede hacer por chat también. Marce, si podés encargarte de ver si hay preguntas en el chat. Sí, por el momento no hay preguntas. Había alguien levantado la mano que ya no está más levantada. No sé si es que ahora lo quieren hacer. El doctor Quinodos seguramente tiene alguna pregunta para hacer. Sí, Quinodos. Buenas noches, no tengo ninguna pregunta. Levanté la mano de manera involuntaria y luego la bajé. Gracias, doctora Ravera. Bien, una cosa, Davor, que me parece que tiene que quedar bien clara, es esto de que esta tecnología, como ya lo mencionaste, pero destacar que no es factible recibir muestras como para FilmArray, sino que tienen que ser muestras ya con desarrollo de microorganismos. Exacto, Lore, es así. Gracias por remarcarlo. No hay que olvidar que MALDI-TOF es una metodología de identificación, y para identificar primero tenemos que tener un organismo, un cultivo y por ende una muestra procesada. Es una tecnología complementaria a la rutina de todos los laboratorios de microbiología de la red para tener un apoyo más rápido y confiable para la identificación de los organismos que nos dan dolores de cabeza o que nos dificulten la mesada del día a día, y por supuesto para los que no también, pero es esa la aplicación. No es una utilización directa desde la muestra, sino a partir del organismo ya desarrollado. Lo bueno es que lo podemos integrar a un funcionamiento también en red con los otros equipos, porque, por ejemplo, un laboratorio que deriva una muestra para FilmArray y en paralelo le realiza el cultivo, va a obtener un resultado rápido por la biología molecular sindrómica de qué es lo que puede estar pasando con ese proceso infeccioso, y en paralelo, a la vez que se van incubando las placas y desarrolla algo, se puede ir haciendo una identificación adecuada y rápida de esos organismos para sustentar y darle una conclusión definitiva al resultado de la PCR. Siempre el resultado de la microbiología tradicional va a ser confirmatorio de la PCR, pero viene a funcionar de esta manera, complementariamente. ¿Nos podés recordar el tiempo que te lleva rescatar el microorganismo y tener la identificación? Si tengo un cultivo de buena calidad, es decir, tengo colonias independientes de un organismo que creció de manera adecuada, a partir de la placa positiva, el trabajo manual es muy poco, son minutos por aislamiento, te podría decir
unos 2 o 3 minutos por aislamiento. En algunos casos, cuando se requiere un proceso de extracción más complejo, como mencionaba Silvia, por ejemplo, para los hongos miceliales, esto obviamente se va a estirar, el trabajo manual va a requerir alrededor de 30 a 45 minutos, pero el proceso de identificación dentro del equipo, en todos los casos, para cada bloque de 16 cepas, que es lo mínimo que procesa, va a demorar en torno a los 10-12 minutos. Es decir, que en la rutina de un turno de trabajo del laboratorio podemos abarcar el trabajo manual de preparación y la identificación de un montón de aislamientos en simultáneo, y de hecho el equipo tiene la capacidad de alojar hasta 10 portaobjetos a la vez, es decir, que son casi 500 identificaciones que podríamos obtener de manera simultánea. Gracias, Davor. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿desde cuándo se pueden derivar las muestras? Desde mañana mismo el sistema ya está disponible. El equipo se instaló en nuestro laboratorio el 15 de abril. Tuvimos un tiempo de adecuación técnica porque es un equipo muy delicado, muy sensible en cuanto a las presiones internas. Trabaja con una bomba de vacío muy sensible, necesita tener una temperatura de funcionamiento altamente estable entre los 21 y 26 grados. Entonces hubo que adecuar un poco las instalaciones y nuestra dinámica de trabajo y obviamente ir aprendiendo el trabajo manual de preparar los spots. La verdad que si bien es relativamente simple porque es trabajar a partir de colonia, son portaobjetos de dimensiones muy pequeñas, es mínimo, es menos de una colonia lo que uno toca en la mayoría de los casos, y preparar el depósito de la cepa con la matriz no siempre tiene los mejores resultados, pero bueno, es una cuestión de práctica y entrenamiento. Y después de estos días, estos 20 días aproximadamente, ya tenemos los reactivos necesarios para ir largando también lo más complejo y un poco de experiencia como para salvar los errores más frecuentes que puedan ocurrir. Así que para quien lo necesite, ya desde mañana podemos recibir. De hecho, algunas cosas estuvimos recibiendo de otros centros de la provincia, sobre todo de la capital, pero esto ya está abierto para quien lo requiera. Bien, quería leer un mensaje que está puesto en el chat de María Fernanda Giorgini, que es la referente del Departamento de Bioquímica de la provincia, que expresa su profunda alegría acerca de la incorporación de esta tecnología en salud pública y que desde el departamento cree que siempre se puede hacer diagnóstico de calidad y que esto, bueno, nos va a llevar por un muy buen camino, ¿no? Que está, bueno, lamentamos que estés con dengue, María Fernanda, pero bueno, se suma lo mismo sin cámara, pero agradece todo el esfuerzo volcado. Y también hay una pregunta sobre cómo pueden hacer para contactarse desde otra provincia, con quién, para adquirir el equipo, porque están interesados. Eso después, César, si podés aclararlo. Lore, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Darío, adelante. No levanto la mano porque ahora no me vas a creer, pero bueno, de más está decir que considero de vital importancia disponer de esta metodología, igual que los paneles, ¿no? Porque sobre todo en infecciones en pacientes críticos, el diagnóstico microbiológico, etiológico, causal es clave. Hoy nos pasamos 3 horas discutiendo una paciente con una neumonía bilateral en el contexto de un embarazo y demás. Bueno, estaba Sabrina Penco, no sé si está acá en el Meet ahora, pero también cuando uno va optimizando el diagnóstico desde la etiología y también desde las pruebas de sensibilidad, se abren como nuevos desafíos para los equipos, sobre todo en los hospitales que son polivalentes, o no son hospitales de referencia de patología infecciosa, porque una de las cuestiones que pone después esto digamos, en juego y que empieza a reconfigurarse la toma de decisiones, porque muchas veces
sobre todo en las áreas críticas, después los terapistas no quieren decalonar los tratamientos ajustados a los hallazgos microbiológicos, es decir que hay que empezar a trabajar luego en equipos con otras especialidades y demás para que verdaderamente tenga un impacto, porque hay algunos estudios en la bibliografía en donde a pesar de disponer la metodología diagnóstica, esto no había impactado en el consumo y en el uso de antimicrobianos, sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Entonces, cuando les preguntaban, viste, es la clásica respuesta, ¿para qué vamos a rotar el antibiótico si el paciente está yendo bárbaro? Sí, está yendo bárbaro, pero estás usando un antibiótico con un espectro de actividad el cual excede la necesidad terapéutica. Entonces, eso nos desafía también como equipo al trabajo con toda el área, sobre todo en la infectología, en los hospitales polivalentes, al ser una especialidad tan horizontal que tiene vinculación con todas las áreas, esto también nos plantea otros desafíos. Pero bueno, la verdad que es súper importante, siempre destaco la necesidad de la red para apoyo en la toma de decisiones, la red para discutir casos, y en este caso desde el punto de vista diagnóstico. Así que bienvenido, lo felicito. Me encantaría tenerlo en mi hospital, pero bueno, le vamos a mandar a ustedes, ¿no? Todos los cultivos que sean necesarios. Así que considero muy buena noticia esto. Muchas gracias. Gracias, Darío. Levantó la mano la doctora Alejandra Álvarez. Ale. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por la presentación. No sabía que estaba la Ale, si no hubiera dicho nada de la terapia intensiva, pero bueno, a lo mejor tiene algo para decirme. No, esta vez no. Aunque sí, podría ser menos combativo con los intensivistas. Bueno, y justamente, y de la mano de lo que Darío comentó, me parece que todo este avance tecnológico que por supuesto está disponible para todos los centros, es todo un desafío para los infectólogos, para los intensivistas, para quienes están a cargo de los programas de control de infecciones de todos los centros, de el avanzar hacia programas de optimización de uso de antimicrobianos bien definidos en cada centro, y eso justamente es lo que sigue a la implementación y los primeros desarrollos de los comités de control de infecciones en los hospitales. Así que me parece que son herramientas de suma utilidad para que se puedan enmarcar justamente en la disponibilidad para todos, para que además se puedan avanzar en otros aspectos que tienen más que ver con la organización de los servicios y demás, pero teniendo estas herramientas facilita muchísimo. Gracias, Ale. Hay una pregunta, Silvia y Davor, de cómo acceden desde los distintos lugares o centros de salud a la ficha para completar los datos de los pacientes y derivación de muestras. Bueno, nosotros tenemos en realidad bastante aceitado por FilmArray una comunicación, un grupo con la gente de microbiología de la provincia. Y bueno, con ese grupo vamos a difundir la ficha. Pero desde el grupo de infectología, de la red de infectología, también creo que lo podremos hacer, Lore, como para que puedan acceder todos y todos estén al tanto de eso. Sí. Lo mismo, acabo de poner el teléfono, alguien preguntó, puse el celular del servicio de microbiología. Este es un celular corporativo que estamos 24/7 respondiendo a ese celular a cualquier pregunta que necesiten. Perfecto. Sí, nosotros disponemos de la red y del grupo para poder difundir todo el material. Davor ya me estuvo pasando el mismo para que lo suba. Marcela posteriormente va a compartir esta charla que queda grabada y, como dijo Silvia, tienen los teléfonos disponibles para evacuar cualquier duda. Bien, no sé si hay alguna pregunta más para hacer. Yo no estoy pudiendo ver ahora el chat. No hay preguntas en el chat. Bueno, Sí, una felicitación. Bueno,
nuevamente agradecerles a todos los presentes por el tiempo invertido en esta actividad. Vamos por más, como digo siempre, e invitarlos a todos y todas para que nos acompañen en este proceso de mejora en cuanto a la toma de decisiones, al diagnóstico certero, de calidad, y que todo esto aporta a la seguridad al trabajo y a la seguridad y calidad de atención con los y las pacientes. Así que le agradezco a todos por estar, no solamente a los disertantes, sino a todos los que nos acompañan siempre, y a la brevedad estamos subiendo todo el material al grupo y bueno, nuestros teléfonos disponibles para todos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, gracias por el espacio y por el tiempo. Buenas noches. Buenas Chau, noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. No, por Chau, favor, Davor, chau, gracias. César, chau, Lore, chau, Ale, chau, Silvia. Chao, buenas noches.